Bueno, un saludo a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta semana vamos a ver tres variantes, tres aperturas, siempre relacionado al tema que estamos tratando, que es el gambito de rey, para ir avanzando un poco, e ir practicando. Son aperturas que vamos a necesitar ver, necesitamos conocer, para rellenar un poquito más ciertos huecos que nos van quedando de cómo jugar contra el gambito de rey y cómo jugar con el gambito de rey. Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar con lo que es el contra gambito Falker. ¿Verdad? Vamos a continuar con lo que es la defensa Berlín o variante Fischer. Y por último vamos a ver lo que es la defensa Cunningham. Entonces, esas van a ser básicamente las tres. Hay que recordar, para esta semana solamente vamos a tratar el espacio. Hoy no me voy a alargar demasiado con tantas posibles jugadas de que podrían ocurrir, sino que en esta ocasión vamos a ver la estructura de la apertura. Hay que recordar que si quedamos en una buena posición en la apertura, eso nos puede ayudar a mantener un juego bastante equilibrado o a mantener un juego a nuestro favor. Entonces, es importante en esta ocasión seguir estudiando este tema. Va a ser un tema un poco rápido, un tema que nos puede ayudar por si más de alguna sentimos que es familiar o se familiariza a nuestro estilo de juego, nos puede servir desde luego. Entonces, en esta ocasión, como les digo, vamos a comenzar con el contragambito Falber. Entonces, comenzamos con E4, E5, F4. Muy bien, la estructura de lo que es el gambito de rey. Aquí continuamos con D5, le cambiamos un poco, no aceptamos de forma directa ese gambito con E por F4 que comúnmente se hace en lo que es el gambito de rey. Entonces, aquí este D5, ya vamos a ver por qué lleva una intención. Aquí en este contragambito las blancas toman este peón, porque si no ese peón también los puede tomar. Ya por ejemplo, nosotros queremos conservar el centro con E4, pues hacer esto pues ya no nos conviene, ya no nos favorece mucho, porque ya venimos esto y hay cambio de damas, perdemos damas. ¿Vea? Entonces no perdemos, sino que lo que perdemos es el enrosque, ¿vea? Intercambiamos damas. Entonces aquí básicamente hay que tomarlo, hay que tomarlo porque pueden ocurrir muchas cosas. Desde luego nosotros podemos conservarlo, podemos hacer incluso esto, pero estaríamos perdiendo ciertos turnos, porque podría ocurrir, por ejemplo, esto, podría, ¿verdad? O incluso tomarlo. Viene el caballo acá, hacemos esto, ¿verdad? Hay que retroceder ese caballo y al final terminan ganando este centro. Entonces es importante, como buena jugada, pues en el turno anterior tomar este peón acá. Por D5, pero aquí también viene algo complicado. Acá. Básicamente, ¿vea? La idea es mostrarles en qué concluye este contragambito, avanzándolo, ¿vea? En E4. Esto es bastante favorable hasta cierto punto a las negras y un poco complicado a las blancas, pero eso no significa que las blancas van a quedar bastante mal. Entonces significa que por teoría esto va a quedarme mal. No, en ningún momento. Lo que conlleva esto es limitarles un poco el desarrollo a la blanca, ¿vea? Entonces, y aquí es lo que quieren las negras, es tomar cierta iniciativa. Bueno, por ejemplo, viene acá, acá. Primero defienden su peón y a la vez atacan, ¿vea? Que es bastante, muchas veces defender y atacar al mismo tiempo, pues, o evadir o rechazar algo, es bastante bueno, y como ya sabemos, ¿vea? Entonces, en esta ocasión podría pasar esto, es a modo de ejemplo. Entonces, o incluso esto, ¿vea? Aquí estamos básicamente iguales. Eh, lo único que ahí las blancas llevan ese peón de ventaja, ¿vea? Un pequeño peón de ventaja, pero a cambio de eso estamos obteniendo ciertas compensaciones. O sea, no es por gusto que lo hemos regalado. Entonces, vamos ahí. Vamos a recordar esto como era el contragambito: E4, E5, F4, E por F4,
Uy, aquí me fui por otra línea. Uy, ya me estoy confundiendo. Omitan esa parte, vaya, aquí no es. Aquí es F4. Bueno, mejor la repito. E4, E5, F4, D5, E por D5 y terminamos acá. ¿Ya? Prácticamente ese es el contragambito. Entonces, espero que les sirva. Ustedes van a intentar practicar, tienen que practicar. A ver cómo su creatividad en esta ocasión les ayuda un poco. Que más adelante vamos a tratar temas de medios juegos, vamos a tratar temas de finales. Pero por el momento estamos viendo aperturas, a ver cómo nos funcionan a nosotros. Recuerden que las aperturas, luego de haber aprendido a jugar ajedrez, a mover las piezas, a tener una cierta idea de cómo mover y cómo atacar, pues es importante el tema teórico de las aperturas para que nos pueda servir a nosotros a no cometer ciertos errores de que ya han estado estudiados. Entonces esta es una manera y vamos a pasar a la segunda apertura de este día o variante. Vamos a ver lo que es la defensa Berlín o variante Fischer. Entonces ahora estamos viendo formas de cómo enfrentar, ¿verdad? Básicamente lo que es el gambito de rey. Esta es una. Ahora pasamos a la segunda. Siempre el básico, E4, E5, F4. Aquí aceptado, E por F4. Caballo F3 para evitar ese jaque posible en una jugada, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Aquí viene D6. Alfil C4 y H6. Muy bien. Aquí la idea básicamente de las negras es primero están conservando al momento con hasta ciertas jugadas forzosas, ¿ya? Aunque se pudo lanzar en momentos anteriores el D4, pero recuerden que sostener un cierto ataque por parte de las blancas es bastante importante. Entonces por eso es alfil C4 ya atacando directamente el punto en F7. ¿Vea? Entonces en esta ocasión las negras se adelantan un poco a una gran cantidad de ataques que podrían provocar las blancas. Entonces las negras ponen su peón en D6 bloqueando el paso en E5 y lo ponen en H6 bloqueando el paso en G5. Entonces ese caballo al momento no puede saltar. Aquí pueden haber algunas jugadas para intentarlo, ¿verdad? Por ejemplo el E5 por parte de las blancas, pero es como perder ciertos turnos, porque digamos pasa esto, desde luego las negras no lo van a capturar, hay que aclararlo, y en caso de que lo capturen pues pasaría esto y entonces vemos que a las blancas no les conviene mucho, ¿verdad? O inclusive en lugar de eso un jaque directo hasta acá, ¿verdad? Aunque tengan ese jaque, pues ese viene acá o incluso pueden movilizarse por estos lados y es bastante que estamos perdiendo. Recuerden que perder era en rosca, el rey está bastante descubierto por parte de las blancas y no es muy conveniente. Entonces aquí pues estamos observando que aunque aparentemente sea favorable ese avance, pues desde luego las negras no lo van a tomar, hay que aclararlo, y si lo toman pues da cierta dinámica grande en el juego. Pero al momento ya podemos desarrollar incluso esta, no hay ningún problema. Y si en un dado caso esta no pasa nada, pues no pasa nada, entonces no nos complicamos la vida. Así que podría pasar esto y ese peón no es muy ayudable. Aparte que estaríamos perdiendo ciertos turnos, como en lugar de avanzar esto de forma directa y ya estar intentando comernos ese peón y desarrollar por ese lado, aunque no vamos a poder atacar mucho. Entonces es importante, como les repito, tener cierta estructura, a veces irnos un poco a lo seguro, a veces arriesgar o intentar confundir al oponente con las jugadas. Entonces aquí podemos ver que en esta variante Fischer o defensa Berlín mantenemos cierta posición bastante sólida por parte de las negras. Las blancas están bien. También cabe aclarar también eso. Entonces vamos a recordarlo: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, D6, alfil C4, H6.
Ahí estamos, con esta variante. Entonces, esta es la segunda que hay que practicar, hay que ver cómo la podemos desarrollar para hasta a largo plazo ya tener ciertas ideas de qué hacer en caso de que nos hagan todo esto, o que nos salgan con este tipo de estructuras. Ahora bien, vamos a pasar a la tercera de este día, que es la defensa Cunningham. Entonces, comenzamos siempre con la estructura del gambito de rey: E4, E5, F4. Lo volvemos a aceptar: E por F4, caballo F3 y alfil E7. Aquí cabe aclarar de que ese alfil no se ha puesto solo porque quiere. Ya digamos un alfil acá, está clara la intención. Vea lo que quieren hacer las negras: jaque, quitarle ese enroque. Lo toman con el caballo, favorable a las negras. No lo toman, pierde el enroque. ¿Ya? Entonces, defienden con peón, pues también pierden el enroque, porque sería unos cambios acá. Ya, puede haber una intermedia por acá, desde luego. Lo pueden tomar, pero al final no pasa nada, porque la torre que está ahí no ya, pues nada, desde luego puede pasar esto. Viene para acá, ya saben lo que viene, mate. Entonces, pueden hacer esto, y aquí también ellos tienen desde luego la intermedia. Capturar no, o sea, un jaque podría ser, pero tampoco es tan bueno, porque miren, o sea, ya se lo pueden comer. Entonces, hay que desquitarse ese jaque de alguna manera, y nos estamos complicando. Entonces, también pasan para ambos juegos. Ese caballo no hace mucho para el momento, dependiendo de los movamos. Desde luego, por ejemplo, pudimos haber hecho esta, ya de modo de ejemplo. Un jaque por acá, no pasa nada. Podemos defendernos con esta, o como nos encontramos en una posición bastante agresiva, comemos ahí sin ningún problema, confrontando a las damas. No hay ningún jaque peligroso. Entonces, a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de juegos. Nos estamos preparando. Algo más que podría pasar acá, desde luego, es que hay una gran preparación. Dan ese jaque ahí, lo ponemos acá, se lo comen, el enroque se lo come, viene acá. Si se dan cuenta, las blancas tienen un tremendo ataque. Ese peón le sirve de defensa, pero vea, por ejemplo, pueden capturar ese alfil en un momento dado, o pueden moverse a E5. Entonces se tendría que ver, porque está bastante amenazado. Un punto por acá, por ejemplo, ya tenemos esta por acá, entonces está bastante encimado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la continuación. Desde luego, esto les estoy diciendo porque ustedes lo pueden tomar como de referencia. Entonces, si pasa todo esto, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, por eso estamos viéndolo de esta manera. Vamos a recordar la estructura esencial, la principal. Comenzamos acá: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, alfil E7. Esta es la estructura de la defensa Cunningham. Ya les mostré unas dos posibles continuaciones, desde luego muchísimas. Entonces hay que considerar con qué vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí está la idea. Ustedes pueden valorar cómo podrían continuar en esta situación, porque recuerden, en este turno mueven blancas. Entonces los de blancas tienen que pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo atacar? ¿Qué me puede ayudar? Estoy en un futuro amenazado por ese jaque. Ya me mostraron cómo podía continuar. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, esa es la clase preparada para hoy. Nos vemos para la siguiente semana. Espero que sigamos, vea, encontrándonos por este medio. Y practiquen demasiado. Esperemos que vayamos mejorando poco a poco a medida van avanzando las clases. Para la siguiente clase ya tengo también el material preparado, entonces yo espero de que
de que nos pongamos al día también, por si alguno va atrasado, pónganse al día y vamos a ir avanzando lo más que podamos.